Pero nos recordamos todos que el Elohim le dice a Moisés, pero cuidado, si paso cerca de ti con mi kebot, te mato. Así que estamos ante la gloria, entre comillas, de Dios, que tiene efectos mortales y que Dios, es decir, el Elohim, no es capaz de controlar, y esto es el primer aspecto. Es decir, no hay nada que hacer. Si paso por ti o cerca de ti, te mato. Porque yo no puedo limitar esta manifestación propia, mía. Y esto nos debería dar que pensar, pero hay otro aspecto que nos da mucho que pensar, mucho más. Que el Elohim le dice a Moisés, para no matarte, cuando yo te paso delante, para empezar, esta es una gloria que pasa delante. Después os digo lo que significa kebot en hebreo. Esta gloria que pasa delante y dice, entonces yo te pongo detrás de las rocas, te protejo y así no te mato. Entonces estamos ante una gloria de Dios que si te pasa cerca te mata, que Dios no puede controlar, pero las rocas sí pueden controlar. ¿No es un poco extraño? Que las rocas pueden limitar los efectos de una manifestación de Dios que Dios no puede controlar. Kabot en hebreo significa inequívocamente algo pesado, grande, potente, algo pesado. Es decir, si tenemos que decir lo que es un cabot, hoy diríamos que es un camión, un avión, un tanque de guerra, lo que queréis, un elefante, algo pesado. Eso es un kebot. Rashi de Troyes, que yo la mencioné antes, que hablaba de la importancia de la traducción literal, decía que en los orígenes de los tiempos, Dios, es decir, el Elohim viajaba en su kabot y el kabot respondía a sus órdenes. Con este kabot, Dios, es decir, el Elohim pasa enfrente de Moisés, no lo mata, porque hace que se proteja detrás de las rocas. Pero los efectos de este kabot permanecen, se notan. Tanto es así que Moisés baja, lo recordamos todos, con la cara quemada. Moisés, después de esta experiencia, por varios días no podía exponerse ante el sol. Tanto es así que podía estar al sol, debía cubrirse la cara para estarlo. Se podía quitar el velo solo cuando estaba dentro de la tienda, en la sombra. Así que es curiosidad esta cuestión de la gloria de Dios que Dios no puede controlar, pero los vulgares rocas inanimadas lo pueden controlar. Tanto es así que es suficiente ponerse detrás de la roca y esta gloria de Dios ya no te mata. Estos hallazgos de Manuel Anati, estudiados también por Flavio Barbiero, justo en la zona debajo de las montañas que vimos, que es la montaña de la manifestación, que es Belashem, el monte del nombre, y esto era probablemente las cosas que veían lo que estaban bajo, pero yo no la interpreto. Esta es una curiosa tabla que tiene 10 compartimientos. Si alguien recuerda la historia de la peste que golpeó al pueblo, sobre el cual Moisés intervino a través de un bastón y una serpiente de cobre, aquí también hay este tipo de representación. Aquí la flecha indica el travertino, que son depósitos de carbonato de calcio que se encuentra disuelto en el agua. Obviamente son depósitos que se forman a lo largo de muchos siglos que están en la cima de la montaña, o de esta montaña. Por lo tanto, Moisés podía estar tranquilamente mucho tiempo en esta montaña porque en esta montaña había agua. Y recordáis también que Moisés hizo erigir 2 estelas al pie de la montaña, y estos son algunos de los grupos de decenas de estelas que Manuel Anati encontró precisamente en este territorio que está debajo de este. Por lo tanto, que estos fuesen muchos para la Biblia era absolutamente normal. Hasta el punto que tenían la posibilidad de elegir muchos Elohim, y se le da a Josué la posibilidad de elegir entre estos Elohim. Dice, y leyendo ese pasaje es bonito porque parece un poco como un alcalde que después de haber gobernado durante 5 años, se vuelve a proponer, hace una especie de campaña electoral y dice, os pido que votéis por mí porque recordaros que yo hice. Y Josué hizo exactamente lo mismo. Recordad que este Elohim hizo por nosotros esto, esto y aquello, elegid vosotros. ¿Queréis seguir con él o queréis otro? Ellos dicen, bueno, está bien, efectivamente se hizo esto mucho por nosotros, así que bueno, desde este momento os vinculáis. Esto dice la Biblia, yo cuento lo que leo.
que fuesen muchos estos Elohim, entre otras cosas, estaban muy cerca de nosotros. Lo dice una vez más la Biblia y no lo dice uno cualquiera, lo dice Asaf. Asaf era un descendiente directo de Moisés, que vivió en tiempos de David. Ocupaba una posición de altísimo rango dentro de la casta sacerdotal. Se sentaba a la derecha de David, por lo tanto era una persona que tenía acceso al poder y el conocimiento. Y esta persona nos cuenta de una asamblea de estos Elohim, que está dirigida por uno de ellos, y este que preside la asamblea está muy enojado. Este Elohim, porque dice que en realidad los que se han repartido varios territorios no están gobernando de acuerdo a la justicia. Dicen que están gobernando para sus intereses personales, por lo tanto, básicamente no ha cambiado nada. En algunos milenios de historia, quien gobierna lo hace para sus intereses personales. Y dice algo muy interesante, y la Biblia lo dice tranquilamente sin ponerse ningún problema alguno. El problema nos lo ponemos nosotros. Entonces él dice, bueno, queridos colegas, estáis gobernando mal porque no hacéis esto, no hacéis lo otro, etc. Es verdad, vosotros sois Elohim, vosotros sois los gobernadores, sois los señores de lo alto, sois hijos de los señores del imperio. Pero os recuerdo que todos vosotros, con certeza, como los Adán, moriréis. Es decir, no sois diferentes de los que gobernáis. Sí, vosotros tenéis el poder. Sois más fuertes, pero morís. Van a morir como todos los demás. Esto lo dice Asaf con una tranquilidad increíble. Porque probablemente era así. Los que gobernaban morían como los gobernados. Es decir, estos Elohim morían como los Adán. Y cuando se dice Adán, la Biblia no quiere decir el nombre propio Adán, como lo entendemos nosotros, porque Adán es a menudo indicado con el artículo, es decir, el Adán. Significa el de la dama. Si lo tradujésemos literalmente, deberíamos decir el terrestre. Estaban los Elohim y los Adán, los terrestres, dos especies diferentes. Y en un momento dado dice la Biblia que se unieron. Lo dice la Biblia claramente, hablo de ello en los capítulos dedicados a los llamados gigantes. La Biblia dice que en un determinado momento los hijos de ellos, los Nefilim, los Nefal en hebreo significa, por lo tanto, los hijos de los que bajaron del cielo, vieron que las hijas de los Adán eran, la Biblia dice, Tobot. Tobot significa buenas, pero no en el sentido de decir, oh Dios, qué buenas son. No. Buenas en hebreo quiere decir apto, adecuada para. Eran buenas para, es decir, aptas, adecuadas las mujeres de los Adán para la reproducción. Y comenzaron los hijos de los Nefilim a unirse a las hijas de los Adán y a reproducirse. Esto lo dice la Biblia con una claridad que está fuera de interpretación alguna. Esto sucedió, los textos apócrifos dicen algo más. Nos cuentan también que de los 600 que bajaron a la tierra, son 200 los que se rebelan y que deciden de unirse a las hijas de Adán. En un determinado momento se reúnen en el sur del Líbano. El jefe de estos 200, esto es algo muy bello, porque dice, bueno, hemos decidido hacer esto, sabemos muy bien que estamos haciendo algo gravísimo. Porque nuestros jefes no quieren que nos unamos con las hembras de estos de aquí, pero sin embargo a nosotros nos interesa hacerlo. Y él dice, yo sé ya cómo acaba esta historia, que al final cuando nuestros jefes se enojen, yo seré el único responsable. Y todos los demás le dicen, no, nosotros suscribimos contigo una especie de declaración de corresponsabilidad, con lo cual seremos responsables todos. La Biblia esto no lo nos cuenta, esto está escrito en un texto apócrifo. La Biblia nos cuenta que los hijos de los Nefilim vieron a las hijas de los hombres, eran aptas y decidieron unirse con ellas. Estos hijos de los Nefilim eran los Elohim, son pues los que mueren exactamente como todos los Adán, sin ninguna diferencia. Dime tú lo que debo hacer. Yo, sí. Llevamos 1 hora y 5 minutos hasta 1 hora y cuarto, 1 hora y media sigue.
Cuando... Sí es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas. Hay historias precisamente, como se ha mencionado, sobre el Mahabharata, es decir, historias especiales del Medio Oriente, en este caso, en resumen, de la religión hindú, por ejemplo, que dan indicaciones de posibles lugares de origen, y por ejemplo, uno de los lugares de origen se llama de idioma Mirga Shiras, que sería el hombro derecho de la constelación de Orión, como uno de los lugares de origen. Y dicen que los hindúes, que aquí llegaron varias razas, que tomaron contacto con la humanidad, y que por lo tanto, y aquí volvemos, por ejemplo, a los sumerios, hicieron varios experimentos antes de llegar a fabricar al sapiens adecuado. Por ejemplo, en los textos sumerios está escrito que hicieron uno, digamos, uno que no podía retener la orina. No podía, por ejemplo, que hicieron otro que no podía comer, otros que no tenían órganos genitales, e hicieron uno que no, ni siquiera podría cerrar la mano. E hicieron uno, y eso es que nos estamos refiriendo a algunos experimentos, por supuesto, según estos escritos, que tenía la columna torcida y así sucesivamente. Entonces finalmente hicieron lo correcto, y en el idioma sumerio acadio se define como Adamo, así que como puedes ver también hay una correspondencia en el nombre entre la Biblia y esas historias sumerias. Pero volviendo a la pregunta, se puede repetir si la persona no sabe, no debe tener vergüenza de no saber quiénes fueron los Elohim, ni tampoco de dónde pueden estar, ni tampoco no tengan vergüenza en no saber de dónde vinieron. Se tiene que trabajar también en parte con la imaginación según los relatos que se encuentran allí mismo en la Biblia. Sin embargo, se puede decir, por ejemplo, un pastor protestante americano, teólogo licenciado en física, que se ocupa de la relación entre la ciencia y la religión, y por tanto es cristiano, que el padre Berry Dowling, con quien también he intercambiado correos electrónicos, que tranquilamente escribe que los Elohim todavía están aquí y controlan todo. Tanto es así que si leemos las cartas de San Pablo, en las que se elabora todo el cristianismo, él en la carta de los Corintios dice que hay muchos dioses, pero para nosotros solo cuenta uno, que es el Dios de los cristianos, obviamente. Pero dice que son muchos porque él era judío, era fariseo, conocía la Biblia, entonces conocía este aspecto. Y dice que es cierto que hay muchos, porque en griego decimos theoi, que hay muchos theoi. Pero para nosotros solo cuenta uno, que es el llamado Dios del Antiguo Testamento, que teóricamente sería el Padre de Jesús. Entonces uno se podría preguntar dónde están los Anunnaki en esta historia. ¿Por qué llegaron los Anunnaki antes que los Elohim? O quizás sean los mismos. Y esta pregunta es buena. Hay que ver un poco la historia, por ejemplo, esa pregunta es buena y podríamos decir, leyendo las traducciones de académicos de los textos sumerios y leyendo la Biblia, que los Elohim, los sumerios acadios, en el sentido en que los Anunnaki son Anuna o Anunnaki, porque Ki significa la tierra. Está en el idioma sumerio, en las lenguas semíticas orientales, es decir, asirio-babilónico. El término es Ilu, Ilu e Ilanu. En hebreo los términos son El y Eloah, que son términos en singulares, y Elohim, recuerden el término Iem en singular, Iem en plural, que es como la S en el español o en el italiano. Como las lenguas semíticas se escribían y el hombre, o en el hebreo, todavía hoy se escribe sin vocales, solo con consonantes, Eloah puede decirse fácilmente que es Alá. Es decir, si le quitan las vocales es lo mismo. Y las vocales se añadieron muchos siglos después. Entonces, cuando sucedieron estos hechos bíblicos, hablando por ejemplo de Moisés, la salida de Egipto, el inicio de la formación del pueblo de Israel, el hebreo como lengua no existía. Así cuando por ejemplo Moisés pregunta a Yahvé, ¿pero quién eres? ¿Cómo te llamas? Hay que decir a la gente y hay que asegurarse a la gente que escuche estas conferencias. Porque también de una forma u otra podemos darnos con una apreciación mucho más directa. Por ejemplo, esa frase cuando dice yo soy el que soy, Eyer, Asher, Eyet, que se traduce de muchas maneras. Soy lo que soy lo que seré, soy lo que fui, seré lo que fui. Pero que en realidad, como dicen muchos exégetas judíos, muy probablemente significa soy lo que soy. No te preocupes, tú solo te preocupas en seguir mis órdenes. De modo o de tal modo que tú te acordarás de mí, de este nombre, y dirás Yahvé, pero ojo, no sabemos en qué idioma se lo dijo.
este nombre fue escrito, ya que no sabemos la fecha exacta de los acontecimientos de Moisés, digamos entre 3 a 5 siglos después de haber pronunciado, y fue escrito solo con las consonantes Yu, He, Va, He. Las vocales, es decir, los sonidos de las vocales, se lo colocaron otros 1400 años después, es decir, entre el 600 y el 900 después de Cristo. Lo que quiere decir de que no tenemos certeza sobre el origen y significado de ese nombre, porque cuando se pronunciaba no existía el nombre en hebreo. Entonces, ¿qué idioma hablaban? El arameo estaba muy extendido en aquel entonces. Uno se puede preguntar qué idioma hablaban entre ellos, pero eso nadie lo sabe. Entonces, también se ha escuchado, tal vez, no como una religión, sino algunos pensamientos, algunas palabras judías que tienen poderes. Por ejemplo, Yahvé, digamos, ¿cómo es posible entender si las palabras tienen este poder si no estamos seguros en qué idioma estaban? Eso le dice, por ejemplo, perspectivas cabalísticas, que por ejemplo, en las palabras hebreas, y sobre todo las que dicen en el Antiguo Testamento, si se pronuncia o se hace cierto tipo de cábala, tienen cierto poder. Pero la pregunta es, ¿cómo saber si tienen poder si ni siquiera se sabe realmente cómo fueron dichas? Yo diría que estas palabras pueden tener poder, y algunas de todas estas religiones. Atención, pensemos por ejemplo en las religiones llamadas animistas o chamánicas. Si estas palabras tienen un poder, no importa en qué idioma se pronuncien, es decir, es el poder del sonido y es poder, y tiene poder en base a quienes la usen tiene absoluta certeza de que estas palabras tienen poder o de quién es el objeto de ellas. Pensemos por ejemplo en las palabras curativas, es decir, si realmente las personas que las reciben están convencidas de que esas palabras tienen poder sobre esa persona, pues verdaderamente el hecho extraordinario puede ocurrir. Y esto está dentro de las leyes de la naturaleza. Así que esto tampoco debería sorprendernos, hasta el punto de que si tomamos, por ejemplo, los antiguos griegos, ellos tenían los theois, que son equivalentes a los Elohim bíblicos. Viajaban en las mismas naves o en los mismos autos, tenían las mismas necesidades fisiológicas, se obligaban a hacer el mismo tipo de sacrificios y tenían el mismo dios que se llamaba Asclepio. Bueno, en el centro del culto de Asclepio, los arqueólogos encontraron lo que llamaron los exvotos. Ya sabes, las personas que, por así decirlo, recibieron un milagro. Por ejemplo, de un santo, quien quieras, de la Virgen, de Jesús, de cualquiera. Pon un cuadro o una estatuilla, o no sé, pon una muleta. Si, por ejemplo, se curó de alguna enfermedad que tenía de pierna. Bueno, se han encontrado exvotos, aquellos que, y muchos de todos los que creían haber sido curados por Asclepio. De modo que existe este poder para provocar acontecimientos extraordinarios. Y sí, respecto a la Biblia, sé muy bien que en la historia, por ejemplo, está toda la discusión de la cábala judía con las palabras de poder que tienen o han tenido ciertos rabinos a lo largo de los siglos. Bueno, estoy abierto a todo, es decir, en el sentido de que existen hechos extraordinarios, sea cual sea la explicación. Entonces, esto es muy importante porque el ser humano, y con esto concluyo, puede tener un gran poder dentro de sí mismo, pero es por el grado de convencimiento, no tanto por las palabras que se usan. En este sentido, yo no me encargo de esa situación porque esto es más que todo algo de la teología, de la creencia, ya de algo de la cultura. Yo me encargo simplemente al trabajo más estúpido y tonto que se pueda tener, y es decir lo que ya está escrito. Y lo que ya está escrito es que hay ciertos errores de traducción actualmente que no lo están en el original del hebreo. Es importante que, al menos antes de comenzar cualquier tipo de interpretación, puede irnos primero a lo literal y ver realmente cuál es el significado. Pero a veces nos limitamos a un solo significado porque fue lo que nos enseñaron y cambiamos completamente el contexto. Entonces, por recomendación de mi parte, es primero hacer de cuenta de que lo que está escrito está ahí, porque de nada sirve hacer todo este tipo de trabajo sin dar por supuesto que por lo menos eso que está escrito es verdad. Y segundo, no traducir las palabras, o por lo menos algunas palabras como Elohim, Eloa, El Shaddai, Elión, dejarlas así como está. Y el contexto va a determinar, por ser significados polisémicos, cuál es el significado que mejor se adapta a esa situación.
Pero eso, si no sabemos el hebreo, nunca vamos a llegar o a tomar en cuenta dicho contexto, porque estamos hablando con palabras italianas o palabras españolas y nunca estamos tratando con las palabras reales del hebreo, que son altamente polisémicas y que no tienen un solo significado. Como ya les he explicado en otras conferencias, si colocamos ciertos puntos vocales, la misma palabra puede significar una cosa, y si le añadimos o le quitamos los puntos de las vocales, puede significar algo completamente distinto. Os decía antes, no sé si lo encuentro, está aquí. Entre otras cosas, dado que lo que tengo en mano, sabéis que entre varias cosas que hay escritas en mi contra, pero esta os concierne a vosotros. Pero os dais cuenta de la potencia diabólica que tiene que tiene este hombre al decir ciertas mentiras. Mirad, Biglino, a quien le habla. El más joven tiene más de 60 años. Son todas personas ancianas, psicológicamente frágiles, plagiables y de poca cultura. Bueno. Si queréis el nombre de la persona para denunciarla, si tenéis tiempo que perder. De lo que no se dan cuenta estos señores que me critican, que las personas a las que yo hablo son, entre comillas, de la misma tipología de personas que el domingo va por la mañana a misa. El problema es que si mañana vais a misa sois fieles devotos. Pero estos momentos, para estas 2 horas, sois psicológicamente frágiles, plagiables. Sin embargo, domingo por la mañana ya no lo soy. Es suficiente que entréis a la iglesia e inmediatamente se convierten ustedes en inteligentes, devotos buenos y entendéis todo. Y por la tarde, si sois así, tened paciencia. Os decía antes, hablando de aquella persona que está haciendo aquel estudio, decía, no la nombro porque si no después... Yo nombro algunas veces al rabino Ariel Ben-Nun, considerado uno de los 30 más importantes cabalistas contemporáneos, muerto hace cerca de mes y medio, lamentablemente, por ahí por 2018. ¿Qué han hecho? Han escrito Madonna. He tratado tantas otras cosas que le quería hablar. Y le han escrito, le hicieron también con el doctor Corrías para ponerlo en mi contra. Y él me lo dijo y no le ha ni siquiera ni les ha respondido. Y lo hicieron con Pietro para confrontarlo en su colega en la Harvard University, en la Universidad de Harvard. Un investigador, entre otras cosas, de Harvard, pidiendo copia de nuestro libro porque han dicho que debe ser leído. Por investigadores, y le han dicho con la intención de ponérselo en contra. Tu colega fue muy inteligente, le tomó del pelo y ellos han parado. Y lo hicieron conmigo y con el rabino Ariel Ben-Nun, el cual dice que la vida antes de estar aquí estaba en otra parte, donde había una estrella de luz blanca, que se podía mirar porque no quemaba. Después la vida fue empaquetada como una conserva y fue traída a nuestro sistema solar. Rabino Ariel Ben-Nun. Entonces le escribieron para ponerlo en mi contra. Ariel Ben-Nun me escribe. El último email del martes 2 de enero 2018 a las 7:42 de la noche. Señor Mauro Biglino, le agradezco por haberme nombrado en sus conferencias. Espero de ser un espectador suyo lo antes posible, así podré conocerle. El señor, no digo el nombre porque si no le tocan las pelotas también a él. Un querido amigo de la familia vive en Nuevo México, en Estados Unidos, que quiere contactarlo para poder llevar su palabra también en América. Por favor, si el señor tal lo contactará, le responda. Yo vivo en Roma y después me da su número de teléfono. Ok, son cosas que suceden. Aquí se dice físicamente. Entonces,
Os dije antes de la multiplicidad de Elohim. No hay a qué hablar más porque he escrito tanto en mis libros que... Epístola primera de Pablo, del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8. Y si lo dice Pablo, los cristianos deben de creerle, ¿no? Aunque si de hecho están las llamadas divinidades en el cielo y en la tierra, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios. Es decir, para nosotros hay uno solo, pero de hecho hay muchos, y lo sabemos que hay muchos. Lo sabemos, porque él era un hebreo fariseo, por lo tanto sabía bien que los Elohim eran muchos. Y lo escribe. También el cristianismo tuvo una necesidad, sabéis, es predicado, no sabemos nada de cómo fue escrito. Lo predicaban basándose en traducciones que cambiaban continuamente. Es creído verdadero, indudablemente verdadero, este conjunto de libros por 1.000 millones y medio de personas que no lo han leído nunca. ¿Es verdad o no? Ok. Si en vez de cristianismos yo hablase de una secta de 500 personas que tiene su credo basado en un conjunto de libros de los cuales nadie sabe nada, cuyas traducciones cambian continuamente, el gurú de esta secta se hace ayudar de 10 a 15 ministros que predican estas presuntas verdades basándose en traducciones que cambian continuamente, y fuese ese libro creído verdadero por 450 adeptos que nunca leyeron, ¿qué pensaríamos de esa secta? Vale, todo lo que pensaríamos de esa secta, pensémoslo del cristianismo, porque es exactamente la misma cosa. No hay ninguna diferencia, ninguna. ¿Hay alguien entre vosotros que sea capaz de decir la diferencia entre la estatuilla de Pedro y la estatuilla de Lari y los penati de los romanos que tienen en casa? Pero en explicación real, real, concreta. Ninguna. Es que decimos, bueno, los pobrecitos romanos, pobres deficientes, conquistaron el mundo, pero eran pobres deficientes. Hablaban con estatuillas que no tenían detrás a nadie. Cuando dentro de 2000 años vayan a excavar aquí, la arqueología, encontrarán miles y miles y miles de diferentes representaciones de uno clavado en la cruz. Harán estudios sobre él y llegarán a conclusiones en las que dirán, quién sabe si existió o no. Continuarán estudiándolo y dirán, este tenía incluso una madre. Pensad, después de unos siglos, fue convertida en madre de Dios y fue divinizada también ella. Y luego estos se construyeron toda una serie de divinidades intermedias, a los cuales apelaban para obtener gracias, favores, sanaciones, etcétera, etcétera, etcétera. De estas divinidades intermedias hacían estatuillas. Las adoraban, las encendían velas, hacían ofertas, flores. ¿Qué dirán del cristianismo? Que era una religión idólatra. Bueno, las reliquias son el máximo o el mínimo, la cosa más baja dado que hay por lo menos 13 prepucios de Jesús dando vueltas por el mundo. En fin, o era realmente especial, o de lo contrario, 12 o 13 me parece que son. Yo no me acuerdo. Si es santa, dice el público. Clara o Catalina, que decía que para su boda mística con Jesús, Jesús usó como anillo el prepucio. Catalina, ok, gracias. Por tanto dirán, el cristianismo es una religión idólatra. Y tendrán razón. Basta aplicar el cristianismo a las mismas categorías interpretativas que nosotros aplicamos a las llamadas religiones paganas y no hay ninguna diferencia. O mejor dicho, hay diferencia, ahí es que es sustancial y termino con esto, ¿entendido? No hay sapiente, pero soy inteligente. No soy sapiente, pero soy inteligente.
y basta. Ok. Por tanto, basta aplicar y se llega a esto, pero repito, con una diferencia sustancial, que todas las religiones paganas se pueden hacer todas las estatuillas que quieran. Los cristianos no, porque tienen la prohibición de Dios, el Dios bíblico, que para ellos es el Dios Padre, ha dicho, repito, y nunca cancelado: no os haréis nunca imagen alguna. Nosotros las hacemos, las adoramos, las vendemos, ganamos dinero, en total desprecio a la orden precisa de Dios. Haría faltar entrar en la iglesia con la Biblia en la mano y decir: fuera todo esto de aquí, fuera estas cosas, porque es una blasfemia contra la orden de Dios. Pero ¿por qué la hace la iglesia? Porque saben bien que si no lo hubiese hecho, ni de broma hubiese podido a tomar el control de las personas, porque como ellos sacaban a las personas de las llamadas religiones paganas, ellos estaban acostumbrados a tener estatuillas. Por lo tanto, está claro que la iglesia debía tener adaptaciones. Primero, y como segunda posición, como este Dios lo inventaron ellos, saben muy bien que no les pedirá nunca cuentas. Por tanto, viven serenos, tranquilos, porque si creyesen realmente sobre todas las altas jerarquías, porque he conocido a pobres sacerdotes, ¿cómo decirlo? Me da un poco, es una palabra fea. Digamos que siento por ellos mucha compasión. Sí, ternura, gracias, bravo. Eso es, gracias. Ternura. Pero las altas jerarquías, si solo por un momento creyesen lo que inventaron, vivirían en el terror. En el terror. Si solo por un momento creyesen en lo que inventaron. Y sin embargo viven tranquilos y serenos, porque saben que nunca aquel que inventaron ellos les pedirá cuentas. Nunca. Por lo tanto, ¿cómo decir? Si nosotros verdaderamente nos ponemos a leer esos textos, los entendemos y no tenemos ya necesidad de que nos las cuente nadie, ni siquiera el mismo Biglino.